hoy no vamos a platicar de las adicciones, pero sí vamos a platicar de impuestos en relación a este tipo de actividades, porque fíjese que hay asuntos que número uno hay que aprender, no nos deben sorprender, y la otra que finalmente, pues si de repente decimos, oigan, pues todos hagamos lo que nos toca, pues también estas plataformas. Vamos a ponerlo en su correcta perspectiva con un experto como es el doctor Ignacio Casas Fraire, el coordinador de la licenciatura en Logística Internacional en CETIS Universidad Campus Tijuana, a quien le agradezco que nos tome la llamada una vez más. Doctor, qué gusto saludarlo otra vez, muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días al auditorio. A ver, pónganos en perspectiva qué es lo que está pasando con estos negocios y por qué se habla de regímenes que en este momento han sido pues motivo de abuso, que incluso llevan al concepto de evasión de impuestos cuando hablamos de e-commerce, doctor. Claro que sí, David. Mire, pues es un tema que ya lleva muchos años, ha sido recurrente la preocupación por parte de la autoridad. Pero llama mucho la atención el pasado 30 de mayo, en el que sale un comunicado del Servicio de Administración Tributaria en el que, bueno, pues hace o publica oficialmente esta preocupación en la que argumenta el crecimiento justamente del e-commerce y sobre todo, pues, en México, ¿no?, que es uno de los países, de hecho, el país en el que más ha crecido el e-commerce y tiene un valor de más de 600,000 millones de pesos en entrega, en este tipo de ventas, ¿no? Ventas electrónicas. Entonces, detectó o digamos que publicó el crecimiento de ciertos sectores, sobre todo el textil y el calzado, principalmente, que son sectores de alguna forma protegidos por la propia legislación, en la que se ponen requisitos no solamente de pago de impuestos, sino requisitos adicionales para la importación y sobre todo protegiendo pues a la industria nacional. Hay una modalidad o un régimen especial para este tipo de operaciones especiales que son para empresas de paquetería y mensajería, o en particular para el comprador, ¿no? El que hace compras en línea en otros países a través de empresas como Temu, Shein, Alibaba y otras empresas, ¿no? Una vez que ingresan a México, que vienen al país, el importador o el comprador puede importar estas mercancías sin estar inscrito en el padrón de importadores, por ejemplo, ¿no?, que es un requisito para cualquier importación formal. Entonces, a las empresas de paquetería y mensajería les otorgan este régimen especial para que esas empresas funjan como el representante ante la autoridad aduanera en la importación de esas mercancías. La ley es muy clara y especifica que si esa mercancía vale menos de $50, pues está automáticamente libre del pago de contribuciones. Y es muy laxa también en el sentido de las regulaciones no arancelarias, ¿no?, que son las normas oficiales, por ejemplo, inclusive cuotas compensatorias, avisos, etcétera. Todo ese tipo de regulaciones que no tienen que ver con impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La autoridad detecta que estas empresas lo que están haciendo es pues bajando el valor de esas mercancías y llevando las mercancías a un límite de $50 y bueno, pues así quedan libres de aranceles, ¿no? ¿Eso sería, doctor, una especie de dumping? Suena parecido. Suena parecido, suena más bien como a una a una subvaluación de mercancías. Esto es susceptible porque imagínense que son millones de paquetes los que llegan a México cada año. Se habla de alrededor de 850 millones de paquetes que se entregan, no solamente de importación, estamos hablando de todos los paquetes a nivel nacional. De aquí más de 180 millones de paquetes son de importación. Entonces, es complicado para la autoridad revisar cada uno de los paquetes que traen. Y, no sé, se me ocurre una mercancía que está cruzando a través de, vamos a pensar en DHL, puede ser cualquiera, no solamente DHL o UPS o FedEx, son empresas de paquetería y mensajería. Hay en el mercado, en México, alrededor de, casi 5,000 empresas de paquetería y mensajería. Entonces, estas empresas tienen ese régimen especial en la que declaran el valor de la mercancía y es difícil para la autoridad poder comprobar que esa persona que hizo esa compra por internet realmente pagó $200 o $50.
tendría que seguir la ruta del dinero para encontrar si realmente hay una subvaluación. Entonces, la autoridad está preocupada por ese ellos le llaman pues abuso, en el que se les está otorgando esta facilitación a estas empresas de paquetería y mensajería. ¿Qué sucede si no hacen eso? Estas operaciones especiales, que es un procedimiento simplificado que se le conoce, pueden declarar las mercancías con su propio RFC, si el RFC de la empresa de paquetería y mensajería, pero si vale más de esos $50, entonces hay un tabulador en el que dice que deben de pagar 19%, es decir, si vale hasta $1,000 deben de pagar 19% no es un arancel, es un impuesto especial, digamos, no es un IVA tampoco, la ley no lo especifica, solamente dice que es una tarifa que deben de pagar, es de 19%. Si rebasan los $1,000, van a pagar entonces 20%. Si rebasa hasta $2,500, entonces ya no se permite hacer esas operaciones en operaciones globales o pedimentos globales. Tendría que ser el importador un pedimento ya con su nombre, aunque puede ser todavía bajo este régimen simplificado. Para el caso de las empresas con mercancías que vengan de la región TEMEC, hay un tratamiento especial por ahí, les dan una tarifa inferior, que es el 17%, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué es la preocupación que tiene la autoridad? Bueno, pues que declaren las mercancías con el valor correcto. Ahora, la industria también está preocupada, las industrias están preocupadas porque para un productor nacional es obligatorio cumplir con las reglas de etiquetado, por ejemplo. Una mercancía que se vende en el territorio nacional, por ley debe de cumplir con las normas de información comercial, las llamadas NOMS, en la que se especifican datos como qué es lo que usted está consumiendo, ¿no? Cuáles son los ingredientes en este producto que está consumiendo, que está comiendo, o por ejemplo, en la ropa que está vistiendo, pues de qué está hecha, ¿no? Pues si es alérgico a alguno de esos materiales. Bueno, para las empresas de paquetería y mensajería, pues esa no se exime. Hay reglas generales de comercio exterior, o hay una regla en específico en la que, las reglas de carácter general que son emitidas por el Ministerio de Economía, en la que dice que, bueno, pues las empresas de paquetería y mensajería pues podrán exentarse de ese cumplimiento de esa norma oficial, lo que no se hace para los productores nacionales o para los importadores formales. Entonces, en este comunicado, pues lo que está avisando el SAT, y ahora pues junto con la NAM y sobre todo por la Secretaría de Economía, que es quien emite estas reglas, pues dice, bueno, pues vamos a ponerles entonces el cumplimiento de esa norma oficial mexicana. Entonces, hay un proyecto por ahí de reforma que seguramente saldrá en estos próximos días. Y bueno, pues ahora estas empresas de paquetería y mensajería pues tendrán que cumplir con las regulaciones no arancelarias, en particular con esta norma oficial mexicana. ¿Y cómo lo harían, doctor? Porque pues ahí no quedaría nada más que una revisión a lo mejor más fastidiosa, ¿no? De lo que se está enviando, de lo que se está comprando en línea. Sí, mire, las aduanas no están preparadas realmente para... ¿Qué es lo que va a suceder? Una vez que obliguen a las empresas de paquetería y mensajería a cumplir con las normas oficiales mexicanas, pues lo que van a hacer estas empresas de paquetería y mensajería, pues bueno, pues entonces vamos a pegar esa etiqueta en la aduana. De por sí las aduanas ya son un conflicto. Hay demasiadas mercancías adentro de la aduana esperando ser despachadas. La infraestructura pues no da para más. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Pues que su paquete se tarde más en la aduana, ¿no? Lo están etiquetando, hay que esperar. Hay pedimentos que traen 5,000 paquetes, 10,000 paquetes ahí pequeños, ¿no? Entonces, tener que etiquetar todo eso pues va a ser un poco complejo, claro. ¿no? Que bueno, ya también platicaremos en otra ocasión de eso, pero si usted compra en línea, al estar en esta zona fronteriza, cuando quiere regresar algo, no es tan bonito como aparecen los mensajes de estas empresas, de que lo manda por paquetería y ya. Tiene que ir usted a aduana a que le pongan un sello, a que le pongan una etiqueta para poderlo regresar, y ahí es donde se va a encontrar esto que acaba de decir el doctor, un mundo de filas y de paqueterías y de mensajerías sin fin. Pero bueno, tengo algunas dudas que a lo mejor un poquito repetitivas, doctor, pero quiero aclararlas. Una, puedo entender que el gobierno reaccione respecto a impuestos que no está recibiendo, eso evidentemente afecta a los ingresos, pero entonces, respecto a su explicación, esto implica que también
este incumplimiento de, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas o de este pago, afectan a los productores locales que también quieren utilizar pues el envío a domicilio, ¿no? Los productores locales sí etiquetan, ellos sí cumplen con las normas oficiales. Esto más bien va a tener, se va a complicar para las empresas, para las mercancías que vienen de importación. Miren, de alguna manera le están poniendo no sé si el señalamiento a las empresas chinas, y llama la atención también que esto va en paralelo con una propuesta que se hizo en Estados Unidos, porque están preocupados por el mismo crecimiento de las importaciones chinas en ese país. Entonces hay una propuesta por ahí de reforma también en el Congreso, en la que pues piden que se revisen porque ellos tienen esta misma preocupación, que las empresas chinas están llegando a Estados Unidos con un valor inferior. Fíjese, en Estados Unidos todavía la preocupación es mayor porque allá si con nosotros en México el máximo son $50, en Estados Unidos son 800. Entonces, más de 1,000 millones de paquetes se reciben de importación en Estados Unidos. Y bueno, ellos tienen esa preocupación que están subvaluando la mercancía y les están afectando. Entonces, dentro de esa preocupación, pues dicen, bueno, si ponemos regulaciones en Estados Unidos, pues fácilmente lo que van a hacer es abrir unos centros de distribución en Tijuana o en la región fronteriza, y entonces pues a través de México van a ingresar a Estados Unidos, ¿no? Como empresas de paquetería o paquetes. Y doctor, ahí viene también lo que han encontrado en la zona centro de la Ciudad de México, prácticamente todo el Zócalo, invadido por productos irregulares de origen chino. Pero bueno, también es otra historia que podría sumarse a esta, pero es otra historia. La otra pregunta que le quería hacer es, no me quedó muy claro en este asunto en el que finalmente habría una irregularidad o una serie de irregularidades como la que ya nos explicó. ¿Cuáles son las que le tocan, cuáles son las responsabilidades que le tocan a la tienda en línea versus las que le tocan a las empresas de paquetería? Bueno, las empresas de paquetería lo que hacen es entregar las ventas en línea pueden ser productos tangibles o productos intangibles, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de todos los productos que son que cruzan por la aduana. La afectación es para los cruces fronterizos, es decir, para las mercancías que vienen del extranjero. Muy bien, muy bien. Las empresas que venden en territorio nacional, si son nacionales, pues realmente no tienen ninguna preocupación porque esas no van a cruzar por las aduanas. La preocupación general es que están subvaluando mercancías y no están pagando las contribuciones como corresponde. Están abusando de ese beneficio que se le conoce como importaciones o régimen de minimis, que son estos $50 que le comento, o 117 en el caso de los países de la región TEMEC. Esa es la preocupación del gobierno, que están, en particular, pues, de la ANAM y del SAT, pues es que están... mire, si por ejemplo una empresa de paquetería recibe 5,000 paquetes en un solo envío, en un avión que viene de China a México, llegan todos sus paquetes al recinto fiscalizado, que es una aduana, y empieza la revisión de esos paquetes. Ellos detectan, automáticamente tienen que decirle al contribuyente, oiga, su mercancía vale más de $50, pues va a pagar impuestos, el 19% o el 20% si vale más de $1,000. Si vale más de 2,500, entonces necesita usted un agente aduanal para que le haga el despacho y bueno, pues haga una importación formal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que muchas empresas, o lo que la autoridad presume es que muchas empresas de paquetería y mensajería lo que están haciendo es reduciéndoles ese valor, y ese valor lo llevan a los $50. Entonces, esa es la preocupación de mejor entendido. Oiga, doctor, pues le agradezco mucho este asunto, que nos ha dedicado este tiempo a ayudar a entender qué es lo que está pasando, y pues seguiremos hablando del tema, sobre todo pendientes respecto a esta posible reforma que ya nos anticipó que podría venir muy pronto. Le agradezco enormemente su tiempo y espero que volvamos a hablar pues muy pronto. Excelente martes, doctor. Muchas gracias, y aquí estoy yo a sus órdenes.
Gracias, es el doctor Ignacio Casas Fraire, el coordinador de la licenciatura en Logística Internacional en CETIS Tijuana, pues hablándonos de cómo se puede combatir la evasión de impuestos del e-commerce, sobre todo en función, y nos lo explicó a detalle en este momento, luego de que a finales de mayo hubo un comunicado de las autoridades tributarias de nuestro país, donde identificaron estas prácticas indebidas en la importación de mercancías para evadir el pago de ciertos impuestos.